dentro de polígonos. Esto lo pueden hacer en Sistema de Información Geográfica. Y cómo elaborar todo esto, pues hay diferentes foros para cómo ejecutarlo. Es muy simple. Entonces, tengo mi polígono. Aquí yo coloqué puntos aleatorios y corrí 15 puntos sin un distanciamiento específico dentro de nuestro polígono. Aquí pueden ver ustedes dos polígonos que están fuera, o bueno, uno casi fuera. Todo lo que podemos hacer es editar y mover uno de estos puntos. Entonces, como le digo, siendo aleatorio, aquí lo que interesa es que cubra la mayor parte de nuestro bosque o cubra los espacios sin ninguna condición, pero en algunos momentos va a ser necesario mover, modificar, y con tal de estar obteniendo los datos. Tenemos dos datos que están dentro de un área que no es forestal. Tenemos granos básicos, tenemos pasto. Todo lo que podemos hacer es modificarlos. Bueno, ayer nosotros estuvimos como por acá abajo. Si nosotros lleváramos, si nosotros cargáramos todos estos puntos dentro de una aplicación de sistema de información geográfica, lo que sería Google Earth, nos llevaría, así como nos ubican en Google Maps, nos podría ubicar estos puntos. Entonces, nosotros nos podríamos ubicar en este punto y empezar a extraer los puntos. Yo creo que por ayer estuvimos por este pedazo. Entonces, aquí en este punto nosotros sacamos ayer 250 metros cuadrados. Hicimos un pequeño circulito. Entonces, por ejemplo, muchachos, un pequeño circulito de un radio de 8.90 aproximados para tener esos 250. Entonces, ahorita también tengo el cuadro ya listo para empezar a llenar los datos. Esto siempre para corroborar la información que ayer obtuvimos y empezar a obtener los datos finales. Esta forma de cómo obtener o correr datos en Excel, ustedes lo pueden efectuar en cualquier ámbito. Ustedes no se cohíban, o sea, no se háganlo, practíquenlo. Pues ya tenemos varias herramientas. Entonces, inclusive aquí lo pueden hacer ustedes para trabajarlo en su celular. Cualquier tipo de cálculos, no necesariamente en el tema forestal. Entonces, ayer me estaban preguntando si lo pueden efectuar. Claro que sí lo pueden hacer. Y para estar viendo, uno es hacerlo y darle copia a otros compañeros, está bien, pero al final el que recibe no aprende, solo lo aplica, y en la vida no es así la situación. Muchas de las veces nos pasa que en la vida, si no aplicamos lo que conocemos, siempre nos volvemos parte del montón. Entonces, pueden recibir ustedes unas fórmulas elaboradas, no como trampas, sino que para ver descubrir cómo se obtuvieron o se formaron las fórmulas. Entonces, en centímetros aquí, en circunferencia, voy a empezar a colocar los centímetros que tuvimos ayer. El primero tiene 63, el segundo 88, 78. Me van, digamos, corroborando si es necesario. Tenemos 78, 95, 88, 77 y 82. Entonces, esa es circunferencia. Si no tenemos una cinta diamétrica, no tenemos, entonces en la cinta normal nos va a dar la circunferencia, y nosotros lo que tenemos que hacer aquí es esta circunferencia la vamos a dividir entre 3.1416, a veces es 15, a veces 16, pero yo ya me acostumbré a utilizar 16. Tenemos ahora ya el DAP, este sí es DAP. Algunos estaban colocando DAP ayer, pero solo apenas era circunferencia. Voy a colocarlo en número, en pocos decimales, para que ustedes puedan ver cómo vamos. Ayer el DAP lo vamos a necesitar en metros, porque vamos a necesitar sacar la fórmula. Vamos a tener que sacar el área basimétrica, y el área basimétrica son
metros cuadrados. Entonces, siendo metros cuadrados, no vamos a poder utilizarlos si están centímetros. Entonces acá nuevamente 0.20, 0.28 y así estuvieron ustedes ayer. Área basimétrica, y ustedes también ya saben acá es este pi por radio al cuadrado. Entonces nosotros ya sabemos el pi. Vamos a tener que multiplicar esto por el radio al cuadrado. Entonces esto está este es el diámetro, es un diámetro en el que necesitamos partirlo entre dos. Y este dato tiene que ser elevado a una potencia, y en este caso en fórmulas sería de esta forma. Entonces es muy importante conocer estos datos y aplicarlo, ¿verdad, muchachos? Vamos a ver, no hay que cerrar otra. Entonces, no me lo quiere dividir en dos. No, para no sufrir con esto. Otra de las lógicas de hacer esto es esto dividido dos nuevamente. Uy. Multiplicado otra vez por esto dividido dos. No importa la forma como obtenerlo, el objetivo es aplicarlo. Vamos a hacer, sí. Entonces, el pi, este es 5, es 0.20, o sea, 10 dividido 2, 0.10 dividido 2, y aquí otra vez está 0.10, perdón, 0.2 dividido 2, 10 por 10 son 100, luego se va multiplicando, perdón, sería, vamos a ver, al final me dio esto. Entonces, ayer les dio a ustedes el dato de área basimétrica. Entonces, en este caso solo tengo la suma. Esta es la suma total del área basimétrica, 0.05. Voy a llevar de una vez el área basimétrica. El área basimétrica acá 0.5 está sobre 0.0200, o sería 25. Al final ayer obtuvieron ese dato. Entonces, unos obtuvieron 18 y otros obtuvieron 19.99. Alguien que me escriba en el chat ahí, el que le haya dado ese número. Algunos vi que sí les dio ese dato. Entonces, espero puedan ver bien. Al final no me acuerdo cuánto fue el 18 que tuvieron, 18.44. Y miren, muchachos, esas son estimaciones y son números. Entonces, ¿con qué exactitud la podemos manejar? Con que no desfase demasiado en cuestiones de que sean, algunos les hubiera dado aquí 29, digamos, o algunos les hubiera dado aquí 15, entonces serían una variación muy grande. Pero con entre 18 y 19, pues yo creo que estamos con eso suficiente. Entonces, probablemente por la cantidad ¿cómo se llama? Que ahorita es 20, con la cantidad de decimales que tenemos acá en todo esto, probablemente por eso es que haya dado eso. Entonces, estamos con un área basimétrica. Esta por hectárea, perdón. Estos son metros cuadrados por hectárea, a ver si me deja. Ahí está. Entonces, son 20 metros cuadrados por hectárea. Ustedes se acuerdan que vamos a tener que conocer qué espeso es ese bosque. Manejo intermedio. No encuentro. No, ayer lo copié. Entonces, ¿qué tan espeso es ese bosque? Ahorita lo vamos a
abrir. Entonces, esto, como les digo, es recapitulación en la parte de la espesura de bosque. Tenemos el dato de 20. Entonces, la espesura en este caso, tenemos un defectivo. Entonces, se refiere a que esto me probablemente tenga que ver, a ver, está a 2 datos para que esté como un parte normal. Ha de ser por la parte del desarrollo que tiene y también que no ha sido sometido a actividades de manejo, entonces probablemente tenga esa parte de efectivo. Quiere decir que no está muy saturado, está tirando un poco más a lo que sería, pues hay una gran variación de entre el 20 a la cantidad 13, que sería claro, ¿verdad? Todavía está muy lejos para que sea claro, entonces normal, esto pues tiene que ver mucho las condiciones que tenemos ahí, ese espacio, inclusive hubo dos plantas que nosotros no ingresamos dentro del área que nosotros estuvimos aplicando, probablemente estaría tirando de normal a la parte excesiva. Entonces, esa es el área basimétrica, solo esa área basimétrica en la que ayer estuvimos pudiera aplicar. Ahora necesitamos el dato de altura comercial en metros, que ese dato que ustedes lo tuvieron ayer, creo que fueron 7.23, si no estoy mal, 7.23. ¿Me pueden corroborar ese dato? Gracias a Chipel, gracias a Aquino. Ese dato ustedes, no sé, es 7.20. 27. De altura. $7.27. Gracias, 7.27. Gracias. Entonces, como por ejemplo, nada más colocamos, haciendo de cuenta que todos tienen la misma altura. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es colocar el dato o la fórmula que ustedes ya tienen dentro de estos pequeños resúmenes. Tenemos una fórmula de latifoliadas, el ciprés es conífera, entonces vamos a utilizar este dato de volumen. Aquí muy importante aplicar de que el diámetro siempre va a tener que ser el diámetro siempre va a ser en centímetros, y este diámetro a ver, y ese diámetro a veces lo solemos confundirlo con colocarlo en metros. Entonces este es igual, a ver si me lee la potencia. No me lee. Entonces, aquí es más fácil porque solo una vez colocando los datos y los valores me va a empezar a hacer los cálculos. Entonces aquí tengo que a este tengo que multiplicarle la potencia de esta o asistencia, perdón, en de 2, luego multiplicada por la altura comercial. Ahí está, tenemos el volumen de cada uno de los árboles. Al final, en ese espacio tenemos 1.68 metros cúbicos. Entonces, ahorita que estamos en esto,
y que todos ya tienen los valores de área basimétrica o alguien lo haya hecho en la noche de altura comercial, apliquemos el dato vamos a ver, hice una situación aquí que no era, descendé, ahí está, perdón muchachos, alguien creo que escribió ahí. Gracias, Mazariegos. Entonces ahora es de corroborar el dato de altura, perdón, de volumen. Entonces lo voy a hacer aquí manual para que ese dato pues resulta ser muy grande. Entonces en ese caso sería voy a poner a un lado aquí la potencia del DAP igual a en centímetros. Luego esto se multiplica entre la altura comercial de la H que tienen ustedes ahí, igual a este por este. Entonces ahora todo eso multiplicado en eso. Esto para corroborar esto que tenemos acá, esto por y luego sumado, si está dando números grandes, muchachos. Igual a esto más, pues termina siendo lo mismo, sea 1013, igual que este dato, y si yo bajo de todo esto me va a dar esa cantidad. Entonces, esta situación pues a veces suele complicar los datos que nosotros extraigamos, y si se dan cuenta pues al final de cuentas el volumen total con corteza expresado en metros cúbicos, y ese espacio pues no tiene esos metros cúbicos. Entonces aquí sería un dato que siempre estaría no respondiendo a lo que nosotros estamos en el espacio, ¿no? Lo que usualmente también tendemos a hacer es modificarla para que realmente represente ese valor de la parte en centímetros que había colocado, 20.05, la modifico al 0.20, ahí sí me estaría dando el dato en E5, entonces acá tengo 0,
11, 1.68 centímetros. Entonces, al final de cuentas, eso sería el dato que nosotros utilizaríamos y no el dato que dio al final. Entonces, que sería en este caso 1013. Es un dato que realmente no corresponde. Sería un arbolito, no estaría dando 1013 metros cúbicos. Entonces, podríamos estar hablando, en este caso, de 0.11. Esto teniendo en cuenta que su área simétrica es de 20 centímetros, perdón, el diámetro de 20 centímetros. La altura, pues apenas está en desarrollo. Y estos son los datos que nosotros consideraríamos. Tenemos, para ejemplo, 1.68 metros cúbicos, si ya se estaría asemejando a los datos que nosotros hemos trabajado o que he tratado de trabajar con ustedes. Entonces, como les digo, muchachos, en campo, pues siempre nos encontramos con estas situaciones, con las fórmulas, a pesar de que las recomendaciones de fuentes como FAO nos especifican que los datos van en metros, ¿va, muchachos? Entonces, pero hay situaciones en las que nosotros vamos a tener que modificarlas para que tengamos los datos, y eso se van a encontrar ustedes a veces en campo. Entonces, aquí dice que es necesario pasarlo obtener el dato en centímetros, pero no siempre va a estar dándonos el resultado que nosotros esperemos. Entonces, yo creo que tengo un documento por aquí guardado. Entonces, el ejercicio, aparte del ejercicio. Entonces, estos datos ya se asemejan más a los ejercicios que hemos tenido. Entonces, en cuanto más grandes sean los árboles, pues vamos a empezar a tener árboles ya entre los 2, 3, 4, 6 metros cúbicos, ya sean individual o de manera grupal, como serían en este caso. Entonces, ahora necesitamos determinar este valor en metros, en metros cúbicos por hectárea. Entonces, si nuestra unidad de muestreo tiene 1.68 metros cúbicos, y si yo utilizara el valor, este valor, pues no va a ser, va a dar otro dato más atmosférico o astral, diría uno. Dice, vamos a ver el dato. Entonces, qué raro, muchachos, qué raro. Al final no termina de ser un número muy grande. Bueno, tenemos acá 1.68. Este dato está representando solo 0.025 metros cuadrados. Eso espero que ustedes lo hayan comprendido. Tenemos nosotros todo esto, pues estos valores, los 10 valores que tenemos, solo están representando 0.025 metros cuadrados. Ahora tenemos, este dato salió de la regla de 3, en ese caso 10.000. Acá es una hectárea. Y en este caso estamos utilizando 250. Hacer esta regla de 3, 250 dividido 10.000, al final de cuentas es lo que tenemos aquí abajo. Espero ustedes no se hayan perdido en esta pequeña interpretación. Entonces, dividimos este dato con es otra regla de 3 que representaría esto, y obtenemos que el volumen por hectárea en este caso es igual a este dato dividido esto. Entonces, este valor
representaría, ahorita vamos a ver, 67.2 metros cúbicos. Entonces, ese valor representa 67.2 metros cúbicos por hectárea. Esta es la fórmula de la FAO. Entonces, y tenemos ya el primer valor de la unidad muestral. Entonces vuelvo a poner el cuadrito que tenemos aquí. Eh, ese valor es la que nosotros empezamos a tener a llenar aquí. Luego se efectúan por cada una. Entonces este ejercicio ustedes ya lo efectuaron la semana pasada. Ya tienen acá los valores por cada uno. Y al final de cuentas ya tendríamos que someterlo a lo del el cálculo de error de muestreo para ver si los datos que obtuvimos acá y el número de muestras que nosotros nos propusimos a levantar nos dan el error de muestreo sugerido por las instituciones competentes. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo en el cual se haya perdido? No sé si ustedes efectuaron el cálculo de volumen con las fórmulas que estaban en el documento. Entonces, yo también me he encontrado con esta situación. La información sugiere utilizar el DAP en centímetros, pero no funciona, me tira números muy elevados como para tratar el tema de árboles. Ahorita estoy buscando el dato u otra fórmula. A ver, aquí está. Tal vez lo vamos a aplicar ahorita. Entonces, esto ya lo hemos efectuado. Está la entonces tenemos acá calcular el volumen del árbol de una especie específica es 1.8 m. Acá en este caso se utilizó metro, dice 1.8 metros, y ese 1.8 fue sometido acá. Entonces ese valor dio un dato real de 29.77 metros cúbicos. Nuevamente, otro ejercicio. Tenemos un DAP de 1.20 centímetros de altura y la fórmula para determinar el volumen comercial es, acá en este caso, otra vez 1.2. Entonces, esto, digamos, quiero mostrarles porque a veces nos topamos con esta situación y nos da un dato que no tiene, que representaría un valor muy grande. Entonces, en ese caso, espero que todos hayamos encontrado, digamos, de que no siempre cuestiones de fórmulas vamos a aplicarlo a como se recomienda. Entonces, también acá esto quiere un poco modificar algunos valores de acuerdo a nuestras condiciones. Entonces, en este caso yo encontré y siempre lo he efectuado, digamos, con cada uno de sus compañeros, es que este dato de diámetro no siempre es en centímetros. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Voy a modificar este documento que les adjunté en la información de ayer para hacer la alusión de que no siempre, y eso van a encontrar ustedes, porque esto lo encontré también siempre en la red, específicamente en la FAO. Entonces, no tengo ahorita en la mano el archivo al cual yo estuve
Está bien. Bueno, no aparece. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? ¿Cómo vamos a representar todo esto en el tema del informe? Que no he colocado también ahí el informe. Lo que van a hacer ustedes acá es de manera, todo lo que representó o el principio de estar determinando el volumen y todo lo que nosotros, o lo que acabo de hacer con ustedes. Entonces, en este caso, el ejercicio que hicimos ayer y hoy, es determinar esos volúmenes. Entonces, eso es lo que va directamente en lo que sería el reporte, descripción totalmente de lo que nosotros efectuamos ayer, de los cálculos que efectuamos hoy y obviamente parte de su metodología de cómo se implementó. Es meramente descriptivo, muy puntual, no hay mucha información de cómo qué tratar de recabar, sino que es directamente estar hablando de estos hallazgos. Entonces, si alguien lo efectuó ayer, alguien, como le digo, alguien corrió estos datos y les dio estos valores, pues es enhorabuena, o sea, está bien, pero se dio cuenta de que estos valores no necesariamente están representando un valor casi real. También, si se dan cuenta ustedes, estos valores de 0.11 metros cúbicos para el árbol que nosotros teníamos ahí en el lugar, probablemente no necesariamente representaba el volumen de ese árbol, probablemente esté desfasado una cantidad inferior a lo de la situación real. Cuando se tumba el árbol y se empieza a hacer las mediciones, nos va a estar dando el valor ya un poco más real. La otra semana vamos a estar midiendo o calculando el volumen de los árboles que están tumbados, aquellas dos troncos que están tirados allá, para determinar el volumen mediante otras fórmulas, lo que serían los troncos de cono eh, y troncos directamente. Entonces, esos valores nos van a dar un poco más cercanos a la realidad. Entonces, cuando estamos hablando en árboles en pie, muchas de las veces va a estar dando un dato inferior a lo que sería realmente. Entonces, ahí estamos, muchachos. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Solo falta que yo les habilite el reporte para empezar a describir las actividades que ayer efectuamos y ahorita los cálculos y los datos que se obtuvieron. Obviamente los datos son iguales, pero las descripciones. Ayer nosotros nos pusimos a delimitar los 250 metros cuadrados, pusimos a delimitar. Ayer nos pusimos a medir las circunferencias de todos estos árboles al nivel del DAP. Estos valores tuvieron que ser sometidos a una división entre el pi, o sea, entre pi. Este dato pues nos daba el diámetro a la altura del pecho. El diámetro a la altura del pecho nos ayudó para determinar de que tenemos un bosque, en este caso, defectivo. Bueno, probablemente por sus condiciones de desarrollo y las condiciones de manejo. Ese bosque no tiene manejos, está para ámbitos de producción, no tiene ya ningún valor en cuestiones de maderables, pero madera en leña podría ser. Ahí no sé si ayer notaron ustedes que tenían las ramas ya se estaban tocando o ya estaban tocadas prácticamente una entre otras. Se está realizando una poda natural y las hojas están muriendo desde la parte de abajo. Entonces esto pues claramente que no se ha metido ninguna actividad de raleo, ninguna actividad de podas. Y pues todo esto pues formaría parte de la forma de cómo ustedes estarían desarrollando su reporte que van a entregar junto con esto, terminando hasta el cálculo de volúmenes, en donde si ustedes nos dimos cuenta juntos que
a pesar de que la información que se haya conseguido sugiera el uso del DAP en centímetros, los valores que nos estarían otorgando pues serían valores fuera del valor real. Entonces tuvimos que adecuarlos al valor del DAP en metros, utilizar valores en metros para obtener ya un dato un poco más cercano a los valores que estaríamos nosotros esperando. Entonces, toda esta explicación, por más condensada que vaya, pues es parte de el trabajo que estoy pidiendo con ustedes de que describan el informe. Entonces, antes, como les mencionaba, pues copiaban y pegaban varias informaciones con tal de llenar un documento, con tal de hacer espacio. Ahora no, ahora quiero que plasmen, describan las experiencias que nosotros estemos tomando. Algunos de ustedes que creo que no haya asistido ayer, acabo de resumirle lo que estuvimos efectuando. Entonces, solo es de que se plasme dentro del documento. Entonces, y aquí tenemos el ejercicio ya corroborado. Ahorita lo voy a también imprimir en PDF para que ya tengamos estos valores y ustedes les pueda ser de utilidad para estar utilizando el reporte. Es la penúltima tarea que tenemos con ustedes. La otra semana termina la práctica y se terminó todo, ¿va, muchachos? Entonces ahí estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Es ahora o nunca de él? Entonces recuérdense que este valor solo es una unidad es una parcela de muestreo, una unidad de muestreo, solo es este punto, solo es aquí, aproximadamente en este punto. Necesitaríamos que otro grupo vaya aquí, que otro vaya hasta acá, otro que traiga estos datos. Y ahí, con someter estos datos a los ejercicios que hemos estado haciendo con ustedes, es donde obtendríamos directamente el error de muestreo. Ejemplo, entonces, el dato que tuvimos ahorita es apenas uno de estos. Vamos a ver, tenemos aquí 1.41, el que nos dio a nosotros es de 60. Entonces, cuando tengamos ya todos los valores, se someten a hacer el cálculo y obtener al final de cuentas el error de muestreo, si está en este valor o hay que replantear nuevamente todo esto. Entonces, espero que estemos en sintonía para que ustedes puedan efectuar su pequeño reporte y empezar a trabajar con ustedes ya la otra semana lo que sería cálculos de volúmenes de árboles en troncos. Entonces ahí estamos, muchachos. Feliz tarde, ingeniero. Igualmente, Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, Feliz tarde, gracias Inge. igualmente. Feliz tarde, Inge. Gracias, Tarde, gracias, Inge. gracias, muchachos. Gracias.